Colombianos que hacen patria, imagínense que este mes es el mes de la alimentación, los restaurantes, la comida. Y por eso tenemos hoy una invitada a nuestro programa de Colombianos que hacen patria que nos va a hablar precisamente de eso. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Cata, un gusto estar contigo. Qué dicha. Bueno, imagínense que ella se llama Natalia Pérez y tiene una empresa que se llama Musa Chai, que ahorita nos va a contar. Y nuestro tema o nuestro título de hoy es una marca que floreció en pandemia. O sea que hay cosas muy positivas que también pasaron en esta pandemia. Natalia, Así lo es. primero que te queremos preguntar es tú quién eres, cuéntanos un poco como tus historias. Bueno, pues un gusto estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Pérez Penagos. Yo soy diseñadora de la Universidad de los Andes de formación y trabajo como independiente, siendo diseñadora, digamos, desde casa ya desde hace unos años. El proyecto en parte surgió, digamos que motivado como eso, como desde mi trabajo independiente, haciendo muchos proyectos de marca y de diseño de marca para otros clientes, pues yo en un punto decidí que quería hacer un proyecto propio y digamos que Musa Chai inició como un proyecto de diseño, pero ha crecido, se nos creció el chiquito y ahora es una microempresa. ¿Y cómo hiciste para dar como ese brinco como de, claro, de estudiar temas de marca, de trabajar eso, a tener tu propia empresa y a volverte una emprendedora? Bueno, pues digamos, la historia del inicio o del por qué tiene mucho que ver con mi ejercicio profesional como independiente. De hecho, es una historia que incluso se parece mucho a lo que está viviendo la gente ahorita en la pandemia, como de empezar a trabajar en casa. Yo trabajaba en una revista y hubo un recorte de personal en el que yo salí de la revista y desde entonces empecé a trabajar en casa. Y cuando trabajábamos en la revista, yo tenía como el hábito de bajar a la cafetería del primer piso, que era Juan Valdés, y pedíamos yo personalmente pedía el chai que hacían ellos. Entonces tenía como el hábito de tomar chai así Chai, medio a sí. diario. Ese obviamente es el que es artificial, el que es de polvito, que no es nada, no es tan bueno. Y en el momento en que hubo el recorte, empecé a trabajar en casa como independiente, que es lo que le está pasando a la gente ahorita en la pandemia, pues yo tenía mi hábito de chai, pero ya no tenía el Juan Valdés en el primer piso. Entonces empecé a hacerlo en casa. Y pues descubrí la fórmula buscando en internet, fui mejorando mi receta cada vez, me quedaba más rico y ya llegó el punto en que yo invitaba a mis amigas a tomar chai a la casa. Eventualmente, esto fue como en el 2015, ¿no? Entonces, pasando los años de que yo con cierta frecuencia hacía la receta como una receta que uno hace en la casa, o sea, como cualquier almuerzo, cualquier cosa que uno prepara, una torta, lo que sea, yo mantenía el chai en la nevera. Y eventualmente yo entré como en una medio crisis, como de desilusión profesional un poco, y por eso busqué crear un proyecto que fuera mío. Yo digo que esto lo digo mucho y es que los exproyectos, sobre todo cuando son proyectos de diseño de marca, son como exmaridos. O sea, uno los tuvo cerca, los vio crecer, les dio todo su amor, los vio convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y el día que se van con alguien más, no los quieres volver a ver, no quieres saber si están gordos, flacos, feos, cruzártelos en la calle, nada. Entonces empecé a tener como esa relación que, pues sin duda era un poco tóxica con mi propio trabajo, ¿no? Y Musa Chai ha sido eso, como una gran lección en un proyecto que te ame de vuelta. Entonces, digamos que todo lo que yo le doy al proyecto me lo retribuye, y no en términos económicos, sino como emocionales. Entonces, digamos que es una mezcla como de la exploración de trabajar desde casa y luego de hacer un proyecto que se mantuviera siempre en mis manos, como que no se fuera con alguien más, ¿no? Y en términos como ya del salto al punto empresarial que tú preguntabas, pues yo empecé el primer año, la verdad, súper informal, lo hacía todo desde casa. El proyecto tenía la gran ventaja en términos de empresa y es que pues siempre tuvo flujo de caja, ¿no? O sea, como que la inversión inicial eran 24 botellas y los ingredientes, y yo preparaba y vendía y así. Y al cabo de un año, como que ya pues había demanda, ya teníamos una audiencia, ya teníamos un montón sí, de flujo de clientes y todo. Eh, y con un poco los ahorros de los ingresos que había obtenido en ese primer año, pues se formalizó la cosa, sacamos el registro sanitario,
Estamos ahora produciendo en una maquila con todas las certificaciones, digamos, como legales necesarias y ya la cosa, o sea, hoy en día ya es una empresa formal, ya no es un proyectico casero. Claro. Y ahí vemos detrás de ti que están los productos. ¿Por qué no nos cuentas, Sí, nos muestras un poco como en cámara qué es ese producto? por supuesto. Entonces, este es nuestro producto principal, que es una infusión de masala chai. Masala chai traduce exactamente a té con especias. Y digamos que viene concentrada la infusión en base de agua y tú la mezclas con leche, puede ser leche vegetal o natural, y lo puedes tomar tradicionalmente en caliente, pero también lo puedes tomar en frío o incluso lo puedes empezar a mezclar, como viene en base de agua, con limonadas, juguitos, cócteles o cualquier otra receta a la que uno le quiera dar como el toquecito de té y las especias. Tenemos esta, digamos, es la versión tradicional, que es la de la etiqueta roja. Yo la llamo tradicional porque viene endulzada con panela, y el chai en la India, que es de donde es originario, es un poco, imagínense, como el tinto perico colombiano. Entonces, es como una bebida callejera y súper azucarada y con leche. Entonces, ellos toman eso como nosotros tomamos el tinto perico en la calle. Entonces, tradicionalmente viene dulce, pero el mercado, digamos, como del wellness y de toda esta onda como de bienestar y demás, nos fue pidiendo poco a poco una versión sin endulzar, que es la de la etiqueta rosada. Esta no tiene ningún tipo de endulzante. Igual la que sí está endulzada, que es la roja, está endulzada con panela orgánica, que es además un ingrediente divino, o sea, como súper nutritivo en el fondo. Y tenemos un tercer producto, que es un producto derivado, que es este bebecito acá chiquito, que es un polvo de las especias que son residuo de la infusión. Entonces, el proceso de hacer la infusión es una infusión larga, pasa más de 12 horas en el agua, las hojas de té y las especias. Y luego eso se extrae y se filtra, obviamente, y el residuo de las especias lo estamos nuevamente como resignificando en un proceso, yo lo llamo como upcycled, que es reciclar, pero dándole cadena de valor, digamos, en vez de construirlo en otro producto, es subiéndole en la cadena de valor. Entonces, por eso no es recycled, sino upcycled. Es un término de marketing, o sea, no es un término técnico, pero no importa. Y básicamente lo que hacemos es este polvo que es zero waste, o sea, dentro de la cadena de producción del chai surge el residuo y en una cadena cerrada sin ningún desperdicio lo convertimos en este otro producto. Esto funciona como un condimento, es realmente bastante pimientudo, como que predomina el sabor a la pimienta y a la canela, y es ideal como para espolvorear encima del latte, complementando la infusión, o ya luego lo puedes usar en tu cocina, lo puedes tener en tu despensa como para ensaladas, frutas, no sé, carnes o lo que sea, lo puedes utilizar como un condimento sencillamente. Este se llama Musa Spice. Buenísimo. Bueno, Nati, y todo digo, pues con la pandemia, como que muchas empresas han tenido que pasar por muchos momentos, pero cuando conversamos tú y yo antes de hacer esta sesión, tú lo que me decías es que realmente para ti la pandemia te permitió florecer. Entonces, sí, cuéntanos un poquito qué fue eso que pasó con tu negocio en pandemia y contigo también, porque además es que uno hace parte del negocio, entonces también qué pasó, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues digamos que la pandemia coincidió con que ya habíamos tomado los pasos necesarios para ampliar la producción, ¿no? Entonces yo ya estaba en camino a sacar el registro sanitario, de hecho ya lo teníamos, como en febrero lo sacamos, en camino a estandarizar la fórmula en la maquila para poder producir una planta, que eso obviamente nos expandió la capacidad de producción. Entonces, al coincidir la pandemia con eso, literalmente cuatriplicamos las ventas en los meses de marzo, junio y julio, sobre todo. Y agosto, que acaba de pasar también. Pero yo pasé de vender un promedio de 100 botellas al mes a vender 400, que es lo que estamos rotando ahorita, por encima de 400 todos los meses. Eso, digamos que se dio, sin lugar a dudas, por los dos factores que te comento, como que habíamos expandido la producción, o sea, ya teníamos la infraestructura para expandir la producción, pero además se generó como una demanda impresionante a raíz de la pandemia. Y es que, ¿qué pasa? Lo mismo que me pasó a mí cuando te conté la historia de que yo
pasé de trabajar en una oficina y tener el Juan Valdez en el primer piso a trabajar en la casa. Entonces, la oportunidad de todo el mundo trabajando en casa, de recuperar como su ritual mañanero, su momento de hacerse el desayuno, prepararse el café como uno le gusta, o pues el té en el caso nuestro, nos dio como un escenario bellísimo para que la gente adoptara el producto dentro de su rutina. Y pues digamos que nuestro principal canal de ventas es a través de redes sociales y hacemos envíos a domicilio. Entonces como que la cultura también del domicilio y de no salir de estar en casa realmente benefició muchísimo al proyecto y pues como estaba constituida la marca y pues la invitación también como a hacer una pausa, a tomarse como un momentito de reflexión, de ritual, de disfrute, o sea, como abrazar tu tacita de té y hacer un alto en la rutina, yo creo que le ha dado como un pequeño oasis a la gente estando en casa porque nuestras rutinas también se volvieron un poco frenéticas, ¿no? O sea, como que toda esa cultura que abrió un poquito la posibilidad, la pandemia, como que nos abrió los ojos a detenerse un momentito, reflexionar sobre qué estamos haciendo, a qué velocidad vamos y por qué, o para dónde vamos. El chai es como el vehículo para ese momento, ¿no? O sea, como que tú te sientas un momentito con tu taza y dices, bueno, ¿y hoy qué? Claro, claro que sí. Pues bueno, pues muy interesante conocer esa historia, ver que a pesar de la pandemia o en beneficio desde este momento que se está A viviendo, pues propósito de... a propósito, ha sido también muy interesante. Sí, sí. Aquí les vamos a dejar las redes sociales para que ustedes sigan a Musa Chai y conozcan a esta mujer que está haciendo patria. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ti, Cata, por la invitación. De verdad es un gusto. Yo creo que siempre me gusta decir que lo más lindo de este proyecto es las personas con las que me ha puesto en contacto. O sea, yo genuinamente soy diseñadora, yo no estaba en el mundo de la nutrición, yo no estaba en el mundo del wellness, para mí nada de eso era mi ecosistema natural. Y este proyecto me ha abierto unas puertas maravillosas y me ha puesto en contacto con gente de verdad fantástica, con la que me ha encantado compartir, incluyéndote a ti. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias y recuerden que si quieren estar aquí conversando con nosotros, así como conversó Natalia con nosotros, simplemente lo que tienen que hacer es postularse a través de nuestra página web www.colombianosquehacenpatria.com y aquí los tendremos invitados para que nos cuenten sus historias. Gracias, chao, nos Gracias a vemos. ustedes.